tal? Bienvenido a la formación de Policía Local. Mi nombre es César Vázquez y como siempre un abrazo y un saludo. En el vídeo de hoy vamos a dar el tema 5, derechos y deberes fundamentales de la persona de la Constitución, su garantía y la privación de derechos. ¿Vale? ¿Estás listo? Pues venga, que empezamos. Esto es. Perfecto. Ahora se ve. Ya la tengo. Voy a hacerla un poquito más grande para que podáis verla. ¿Qué tal? Si lo veis bien así, un poquito más grande, ¿eh? Igual un poquito más grande. Así igual mejor, ¿verdad? Vale. Vale, venga, empezamos. Este es el tema 5. Derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución, su defensa y garantía. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la suspensión de los derechos y libertades. Vale, vamos aquí. Voy a enseñar aquí el esquema de la Constitución. Vale, ¿dónde están los derechos y deberes fundamentales? A ver, ya vimos el título preliminar, que son 9 capítulos, y están comprendidos en el título 1 de la Constitución de los derechos y deberes fundamentales. Son 46 artículos y comprende 1, 2, 3, 4 y 5 capítulos. 5 capítulos. Cada capítulo es de una notoria importancia que, como veremos poco a poco, iremos dándolos todos, veremos que el más importante es el 1, 2, 1. Toda esta sección 1, 2, 1, que son todos estos de aquí, que van desde el 15 al 29, estos son los más importantes, digamos, los derechos fundamentales más importantes de la Constitución. Aunque aquí en todo el título se recogen derechos muy importantes, fundamentales, y principalmente, pues bueno, aquí veremos que españoles o extranjeros, derechos y libertades, principios rectores de la política social y económica, y en el cuarto y el quinto son otros dos capítulos muy importantes, que es las garantías de los derechos fundamentales, que es la manera que tenemos nosotros o los demás órganos e instituciones de invocar la defensa de los derechos que vemos aquí arriba, de ciertos derechos, a veces, o algunos, ya veremos cómo cada institución y cada órgano puede invocar un grupo, incluso nosotros, y luego la figura del defensor del pueblo, que es otra institución, y luego en el capítulo quinto, la suspensión. Uno es la garantía, la defensa, ¿no? de si no se cumplen, exigir la defensa, y otro es de hacerlos que no se puedan cumplir, o sea, limitarnos, ¿no? Que veremos que es con el estado de alarma, de excepción y de sitio. Lo veremos más adelante cómo se invocan y cómo se ponen, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar, vamos a dar paso a empezar con el primer epígrafe, vamos a ponerlo así. Vale. Nada, aquí esto es una pequeña introducción, que un Estado de Derecho, la base es el respeto a la protección de los derechos de la persona, y lo importante aquí a destacar es que nuestros derechos fundamentales son acordes a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Que es internacional, una declaración que se hizo internacional, y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, ¿sí? Y se establece en el título 1, como hemos visto. Es el título 1, este es el resumen del título 1 que os he enseñado, y con la particularidad que el artículo 10 va suelto, luego el capítulo 1, que va del 11 al 13, el capítulo 2, que va del 14 al 38, con el artículo 14 una sección y otra, la segunda sección, la primera y la segunda sección, dos secciones, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Sí, sería un título y 5 capítulos. Entonces ya aquí desarrollo los derechos y deberes fundamentales, aunque el título en sí engloba a todos, vamos a ir viéndolos uno a uno. Empezamos por el artículo 10, derechos de la persona, viene aquí, y aquí os desarrollo. Título 1, de los derechos y deberes fundamentales. Para que os recordéis, si os hacen preguntas en el tipo test, siempre que os pregunten algo de esto de los derechos y deberes fundamentales, no sé qué, por ley, siempre por ley. Olvidaros de cualquier otra cosa, siempre por ley. Ni ley orgánica, ni decretos, ni nada, siempre por ley. Cualquier pregunta que os hagan de esto, a no ser que invoquen directamente una ley orgánica específica de como el defensor del pueblo o alguna institución. Pero siempre por ley, vosotros recordaros. Entonces aquí el artículo 10, derechos de la persona. Prácticamente ahora os voy a decir, los artículos los tenéis que aprender prácticamente de memoria,
pero hay palabras clave que tenéis que entender y luego en los tipos test, anteriormente que eran más sencillos, los tipos test eran muy básicos y era responder pues una palabra, pero ahora los tipos test te ponen igual un párrafo y a lo mejor te cambian alguna i, alguna palabra, te modifican una frase, entonces es muy importante aprenderlos y estudiarlos directamente del texto original de la Constitución. Por eso yo los desarrollo así. Pero el artículo 10, como dice el derecho de la persona, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz. Fundamento del orden político y de la paz, ¿vale? Derechos inviolables, libre desarrollo, personalidad, respeto a la ley y derechos de los demás. Y luego aquí ya establece que son acordes a la Declaración Universal de Derechos, lo que hemos visto antes, derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Importante, los acuerdos y tratados internacionales tienen que estar ratificados. Ratificado quiere decir, vosotros imaginaos que aprueban un acuerdo internacional, pero eso no significa que ya esté en vigor en España. Para que entre en vigor en España, España ese acuerdo lo tiene que publicar dentro de España para que se haga efectiva, porque puede que a lo mejor ese tratado tenga algo que España tenga en contra. Entonces, antes de poder publicarlo, tiene que ser modificado lo que va en contra y luego se publica. Por eso ratificar. Ratificar es, digamos, aceptar, aprobar y darle paso, digamos. Entonces, cualquier tratado tiene que estar ratificado. Si no, en España no tiene validez. Entonces ya, como hemos visto, este es el artículo 10. Pasamos al capítulo primero, que es de los españoles y los extranjeros. Este tiene 3 títulos. Este es muy fácil. Este establece la nacionalidad, la mayoría de edad en los 18 años y los derechos de los extranjeros en España. Básicamente, el 11, la nacionalidad, se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. ¿Sí? Luego, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad. Ahora veremos cómo. Podrá concertarlos con los países iberoamericanos o que tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no se reconozca a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Sí, cualquier español. Están los apátridas. Los apátridas son personas que no tienen nacionalidad, que al final no se han registrado en sus países, pero aquí cualquier español que haya nacido en España no puede perder nunca la nacionalidad. Otra persona que adquiera la nacionalidad sí que la puede perder. Sí que la puede perder por diferentes motivos, por leyes, condenas, etcétera, etcétera. Pero un español nunca. Un español de origen. Luego el 12 establece la mayoría de edad en los 18 años y el 13, este es el 13 fue el que fue modificado por una de las reformas de la Constitución, determina que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título según establezca los tratados y la ley, ¿sí? Y solamente los españoles serán titulares de los derechos del artículo 23 de participación, el derecho de participación, salvo lo que, atendido al criterio de reciprocidad, pueden establecerse por tratados o ley para el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales modificadas por la reforma constitucional. Vale, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este fue el apartado que fue modificado a través de la reforma constitucional, a raíz de haber entrado en la Unión Europea, que daba derecho a que los españoles pudiéramos votar en otros países de la Unión Europea a los concejales o a los dirigentes políticos. Entonces ellos también tenían que tener derechos aquí a votar. Entonces tuvieron que modificar esto para que en las elecciones municipales, como pone aquí, pudieran los extranjeros tener derecho a sufragio activo y pasivo. Activo quiere decir que puedas votar y pasivo que pueda ser elegido. ¿Vale? Y luego nada, la extradición solo se concederá en cumplimiento del tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad quiere decir que si él lo hace, yo lo hago. ¿Sí? Si él no lo hace, yo no tengo por qué hacerlo. Eso tiene que ser recíproco. Entonces ya vemos que tanto votar como la extradición tiene que ser recíproco. Si no, si hay algún estado que no... Yo le requiero a algún ciudadano o a alguna persona para que lo extradite porque tiene aquí una causa pendiente
y él no tiene ningún convenio ni nada, si ellos no piden lo mismo, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Entonces quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, esto es importante, los delitos políticos, no considerándose como tal los actos de terrorismo. Por eso muchas veces, aquí en España, si hay algún delito político, huyen al extranjero y ahí se quedan. A no ser que sea un acto de terrorismo, ahí sí que hay obligación de que lo traigan para acá. Y nada, y aquí el 4, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Vale. Nada, aquí esto es importante, que os suene. Ya pasamos al capítulo segundo. Este es importantísimo, capítulo segundo, derechos y libertades. Aquí lo mismo, el artículo 14 va suelto y luego ya vienen las dos secciones. El capítulo 14, el de igualdad, importantísimo. Empieza con los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Vamos, que no se puede discriminar. Todos son iguales. Y esto a veces os lían. Os ponen otras. Nacimiento, raza, ideología, religión, opinión, tal. Yo me lo aprendo por NRSRO. NRSRO. Así me lo aprendía yo. NRSRO. Y luego continuamos, ¿vale? Ya abrimos la primera sección. La más importante. La 1.2.1. Recordad. Título primero, capítulo segundo, sección primera. 1.2.1. De los derechos fundamentales y libertades públicas. Aquí ya vienen los derechos más importantes que tenemos todos. Aquí continúa con el 15, derecho a la vida. Y todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral. Sin que puedan ser sometidos a tortura ni tratos inhumanos. Y aquí importante, queda abolida la pena de muerte. Salvo lo que disponga las leyes penales militares para tiempos de guerra. Ha quedado completamente abolida. ¿Vale? No hay. Pero, si te preguntan, vosotros quedaos con esto. Salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Ya si te preguntan algo más, ha quedado abolida. ¿Sí? Luego el 16 es la libertad de ideología y de religión. Que no, luego más adelante está la de expresión. Y aquí, pues nada, defienden la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y comunidades, sin más limitación entre ellos que el mantenimiento del orden público. Y nadie será obligado a declarar de su ideología, religión o creencias. De todas maneras, tampoco nadie es obligado a declarar nunca. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. El Estado es aconfesional, no tiene religión. Aunque sí que con la Iglesia Católica pues tendrá cierta relación de cooperación. ¿Sí? Pasamos al 17, derecho a la libertad personal. Muy importante, el artículo 17. Importantísimo. Esto hace mucha referencia a la hora que nosotros hagamos las actuaciones, en las detenciones, o invoquen la figura del habeas corpus. Esto se verá luego en el artículo, en el título, en el tema 26. En el tema 26 lo veremos, habeas corpus. 16-24, 24 de mayo. 16, ley orgánica 1687 del 24 de mayo. Y aquí ya establece, que esto luego será desarrollado por las diferentes leyes, digamos, la detención preventiva y la libertad personal. Entonces, toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad, sino lo que está establecido a continuación o las formas previstas por ley. Y aquí viene importante, ya determina la Constitución, la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario. ¿Cuánto tiempo? Del tiempo que sea más que estrictamente necesario para las averiguaciones. Como máximo 72 horas. ¿Sí? Que deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. En el momento que nosotros hacemos una detención, en ese mismo momento se le informa de que es detenida esa persona, las razones y se leen los derechos. Se tienen que leer los derechos en ese mismo momento. Se engrilleta y ya se lleva la patrulla y se llevan a dependencias policiales. Luego ya veremos que luego en la calle, a veces, pues, pero esto es como se tiene que hacer.
nuestra obligación. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que establezca una ley. Sí, y luego aquí ya establece la ley reguladora del procedimiento de habeas corpus, 684-24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración. El habeas corpus, como veremos, es una figura que puede invocar a una persona en el momento que es privada de su libertad, es detenida y llevada a dependencias policiales, que piensa que hace una detención que no concurre ciertas circunstancias, como veremos más adelante, que pueda ser una detención ilegal. Eso significa que invoca el habeas corpus, se llamará al juez de guardia, que escuchará y dirá si tiene razón o no, y si tiene razón ya empezará el procedimiento del habeas corpus para ver si procede dejarlo en libertad o ciertas otras causas que hay que lo veremos más adelante. Luego el artículo 18, el derecho al honor y la intimidad e inviolabilidad de domicilio. Importantísimo. Aquí es donde establece cuáles son uno de los motivos que nosotros tenemos para poder entrar en un domicilio. El domicilio es inviolable. Aquí el artículo 18 es el que lo garantiza. Primero garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Eso es lo que tenemos que guardar siempre cuando hagamos un detenido, siempre guardando su honor, siempre y su intimidad y su propia imagen, haciéndolo de una manera que respetemos siempre a esa persona, sea quien sea o haya hecho lo que haya hecho. Luego ya el juez determinará, nosotros siempre que detenemos presuntamente. Y el juez ya es ese que se encarga de encausar, sacar una resolución y de investigar y ver a ver qué es lo que pasa. Pero nosotros, presuntamente, de una manera correcta, siempre garantizando el honor. Esto ya lo veremos como las leyes que tenemos luego policiales las desarrollarán y nos indicarán nuestros procedimientos. Luego, a continuación, el domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en tu domicilio. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin, importante, en la Constitución establece 3 maneras. Cuatro maneras, como veremos otra más adelante, pero esto es lo importantísimo. Consentimiento del titular, es decir, que el titular te abra la puerta y te deje pasar. Una resolución judicial, que el juez te dé una resolución favorable que te diga entra. O flagrante delito. Flagrante delito quiere decir que tú veas como una persona comete un delito, lo persigas y se meta en una casa y tú tienes derecho a ir y abrir la casa y meterte a por él. Flagrante delito es un delito cometido infraganti, lo has cogido en el acto, lo has cogido sorprendido, o lo has visto. Luego, se garantiza el secreto de las comunicaciones, importantísimo, salvo resolución judicial. No sé, eso es, no te pueden escuchar comunicaciones de telefónica, ni de postales, ni de WhatsApp, ni nada, a no ser que expresamente lo diga un juez a través de una resolución judicial. Y luego, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Ley 1599 de carácter general, la de protección de datos. Esta es la ley de protección de datos. Vale. Continuamos con el 19, libertad de residencia y circulación. Esta es la que nos están privando con el estado de alarma, que también se hace con el estado de excepción y de sitio. Pues aquí ya establece que todos tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Ese derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. ¿Sí? Luego tenemos también el artículo 20. Importante, libertad de expresión. Aquí ya en libertad de expresión ya te deja pues libertad de pensamiento, de ideas, de producción literaria, artística, científica, de cátedra, a comunicar libremente la información. No se puede restringir, no puede haber censura y solo podrá darse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Resolución otra vez aquí. ¿Sí? Todos estos artículos que estamos viendo son muy importantes y hay que leerlos varias veces para que se te queden los conceptos, las palabras para los tipos test, luego posteriormente. Y a continuación tenemos aquí el derecho de reunión, la Ley Orgánica 983 de 15 de julio, reguladora, y se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este ejercicio de derecho no necesita autorización previa. Y en el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.
que es el subdelegado del gobierno, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteraciones de orden público con peligro para personas o bienes. Entonces, no hace falta autorización, lo que pasa es que te pueden negar, por ejemplo, hacer una manifestación, a juntarte en una zona de tránsito público, y si lo haces en una zona de tránsito público tienes que comunicarlo previamente a la autoridad, que muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque pueden presuponer que a lo mejor las prohíben, pero solamente las pueden prohibir en el caso que hayan alteraciones de orden público, como hemos estado viendo, por ejemplo, algunos casos ahí en Barcelona o en Cataluña, que hay alteraciones de orden público. Ahí ya esas reuniones ya no se pueden permitir y hay que disolverlas. Luego ya, esto ya no son tan importantes, ya viene el derecho de participación, esto que os suene, esto que hay a veces, ¿no? Se reconoce el derecho de asociación y las que persigan o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las que deberán inscribirse en un registro a efectos de publicidad, esto también es importante. Solo podrán ser disueltas las asociaciones en sus actividades en función de resolución judicial motivadas. Otra vez, resolución judicial. Y se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. También, esto es importante. Luego continuamos con el 23, derecho de participación, que aquí es donde dicen que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en las elecciones periódicas. Esto es el derecho para poder votar. Poder votar o poder formar un partido político también. También acceder, ¿ves? Eso de acceder en igualdad en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Aquí para por si quieres ser concejal, quieres ser diputado, senador, por ejemplo, o algún otro cargo público. Luego el 24, muy importante, el artículo 24. El 24 y el 25 son muy importantes. El 24 determina la protección judicial de los derechos. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Esto quiere decir que tienes que tener un abogado que te defienda y en cualquier causa tienes que tener el juez o un tribunal que se encargue de dictaminar esto. No puede ser que le diga a nadie, no. Hay que usar protección judicial. Tienes la tutela de jueces y tribunales. Y amparado por un defendido, en este caso por un abogado, siempre. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas. Dilaciones son dilatar el proceso sin ningún motivo, indebidas sin ningún motivo, y con todas las garantías a utilizar los medios de pruebas pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Aquí está en el artículo 24. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco, de secreto profesional, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. ¿Vale? Por ejemplo, ciertos familiares no están obligados a declarar en ciertas circunstancias, o secreto profesional, por ejemplo, puede ser en el caso de curas, que te hayas ido a confesar en una iglesia a un cura y el cura no puede revelar esa confesión por secreto profesional, o un abogado, por ejemplo. Luego, en el artículo 25 tenemos la legalidad penal. Esto es importante para la parte administrativa, y nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente. Es decir, que si te juzgan o te ponen una infracción o algo penal, te juzgan y te cae algo penal, tiene que haber alguna ley anterior que establezca esa causa. Si no, no se puede realizar. Y luego, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. En el caso de las cárceles y las medidas de seguridad para reeducar y reinsertar a la gente. Y nunca trabajos forzados. ¿Vale? Luego, cumple condena, tiene derecho a la seguridad social, a la cultura, al desarrollo y desarrollo de su personalidad. Aquí es por eso luego salen con paro, luego tienen derecho a
a la universidad y a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, importante, la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Esto significa privación de libertad, por ejemplo, pues cumplir condena en una cárcel o quitar el derecho a residir en algunos lugares o sitios, cosas así. Esto no lo puede hacer la administración civil, quiere decir, solamente lo puedo hacer por lo penal, los juzgados y tribunales. La administración civil es, por ejemplo, pues un ayuntamiento, que es administración civil a través de las ordenanzas. Eso es una administración civil. Pero para privarte de la libertad solamente lo puede hacer una ley penal. Los jueces y tribunales. ¿Sí? Luego aquí el 26, nada, tribunales de honor, esto que os suene. Se prohíben los tribunales de honor. En la administración civil, organizaciones profesionales. Pero aquí, ojo, sí que está en el ámbito militar. Los tribunales de honor siguen en el ámbito militar. Y luego en el 27, nada, la libertad de enseñanza, que esto lo veremos para el tema 28. Todos tienen derecho a educación, libertad de enseñanza, para un desarrollo de la personalidad humana, y para desarrollar la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y aquí hay ya la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La edad es de 6 a 16, máximo hasta los 18 años. Eso es como está desarrollado luego por ley. Y nada, esto que os suene, de los profesores, pero bueno, esto no es muy importante. Y aquí el 28, libertad de sindicación y derecho a la huelga. Aquí tenemos, por ejemplo, pues derecho a sindicarse y a poder fundar los sindicatos también, afiliarte al sindicato que quieras, a formar confederaciones, a fundar organizaciones sindicales, afiliarse, ¿vale? Y se reconoce el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses. Ya veremos como, por ejemplo, los policías no tenemos derecho a huelga, hay ciertos sectores que no tienen derecho a huelga. Siempre, derecho a la huelga, siempre que se aseguren el mantenimiento de los servicios esenciales. Es importante. La huelga puedes paralizar tu trabajo, pero no puedes paralizar los servicios esenciales de la comunidad. Eso sí que no está permitido. Y luego, nada, el 29, derecho de petición. Todos los españoles tienen derecho a la petición individual y colectiva por escrito en la forma que determine la ley. No puede ser directa ni por parte de manifestaciones ciudadanas. Y los miembros de las fuerzas o institutos armados de los cuerpos sometidos a la disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a su legislación específica. Importante. Luego en el 30, continuamos, tenemos, por ejemplo, el servicio militar. Todos los españoles tienen derecho y el deber de defender España. Derecho y deber de defender España. Y que la ley fijará las obligaciones militares, la objeción de conciencia, pudiendo imponer en este caso una prestación social sustitutoria. Por esto, como ya lo eliminaron, la del servicio militar obligatorio, como ya lo eliminaron, esto, nada. Se podrá establecer un servicio civil y mediante ley se regularán los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo de catástrofe o calamidad. Viene en la 481, estado de alarma, excepción y sitio, que lo veremos ahora más adelante. Vale. Entonces, de esto quedaros, hemos visto estos derechos. Tenéis que quedaros, pues, capítulo primero, tenéis que quedaros con todos estos. Por lo menos que os suenen y sobre todo, pues desde el 10 hasta el 29, os los tenéis que saber muy bien. Muy bien, porque aquí machacan muchas preguntas tipo test, os van a intentar marear con esas palabras, con la definición y los preceptos, os van a intentar marear. Y nada, el capítulo tercero, no es muy importante, por eso no lo vamos a mencionar. Solamente algún artículo como el de medio ambiente, patrimonio artístico, que eso lo veremos en el tema 28, en profundidad, vivienda, que es la parte de urbanismo también. Y pasamos al siguiente epígrafe, que es ese, su defensa y su garantía, porque luego veremos más adelante, este es el tribunal, veremos aquí más adelante la suspensión, cuando lo suspenden, cuando son eliminados estos derechos, en qué casos. Entonces, mirad, la defensa y la garantía.
vienen establecidos en el título primero, capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y tiene dos artículos, el 53 y el 54. El 53 establece tres maneras y el 54 es el defensor del pueblo. Luego lo vemos en otro apartado. Entonces, el artículo 53 es muy importante, tiene tres partes, el 1, el 2 y el 3, que son tres maneras de ejercer la tutela o solicitar que ciertos derechos fundamentales se hagan cumplir. En el 1 viene el recurso de inconstitucionalidad, en el 2 viene los tribunales ordinarios o el recurso de amparo, y el 3 viene la jurisdicción ordinaria. Voy a explicaros poco a poco cómo va. El artículo 53, el 1. Y cada uno de los tres engloba un grupo, ¿vale? No los engloba a todos. Entonces, con esto, quedaros con el recurso de inconstitucionalidad o la denominación que sea, recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, jurisdicción ordinaria, y el grupo de derechos que engloba y quiénes lo pueden invocar. Porque luego al final, una vez que se invoca, se manda al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es el que se encarga de averiguar y juzgar y sacar una resolución y una sentencia. Entonces empezamos con la parte primera. Este es el que define o explica un poco el recurso de inconstitucionalidad. Y hace referencia a los derechos y libertades del capítulo, o sea, eso aquí lo pone al revés, del título primero y el capítulo segundo. Es decir, del título primero, capítulo segundo, o sea que serían todos estos. ¿Sí? Desde el 14 hasta el 38, todos estos. Y vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo a lo previsto en el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad está en el artículo 161.1a de la Constitución, que es justamente donde está el Tribunal Constitucional, que lo vamos a ver luego. Porque aquí ya empiezan a rebotarte de un artículo, te rebotan a otro artículo haciendo referencia. Entonces yo lo he puesto aquí, para que no os liéis. Este es el extracto. El 161A es este de aquí, toda esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces el recurso de inconstitucionalidad dice: se ejerce para preceptos, leyes, disposiciones normativas, actos con fuerza de ley en contra de la Constitución. El plazo máximo de interposición es de 3 meses desde su publicación. Esto quiere decir que a partir de que se publique, por ejemplo, una ley, una disposición normativa, algún acto con fuerza de ley que vaya en contra de la Constitución, el plazo máximo de interposición es de 3 meses. Y lo puede instar el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, los diputados, en este caso 50 diputados, los senadores también 50 senadores, los colegiados de las comunidades del Poder Ejecutivo, es decir, el Consejo de Gobierno o el Consell, en este caso en la Comunidad Valenciana, o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cualquiera de estos puede invocar el recurso de inconstitucionalidad para mandarlo al Tribunal Constitucional. De hecho, ahora mismo hay un recurso interpuesto y el Tribunal Constitucional no lo está encausando sobre el estado de alarma y la privación de los derechos a los que hemos estado sometidos. Y parece ser que el gobierno lo está retrasando y no lo quiere resolver. Entonces, aquí tenemos la segunda parte, que ya viene, acordaos primero viene el Tribunal Ordinario y en caso que no, invocaría el recurso de amparo. ¿Quién sería? Cualquier ciudadano podrá recabar, ¿sí?, la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero. Lo pone al revés siempre, yo lo leo de atrás adelante. O sea, título primero, capítulo segundo, sección primera. O sea, el 1, 2, 1
y el artículo 14, es decir, este sería, para el recurso de amparo sería el 1, 2, 1, es decir, todos estos, más el 14, ¿veis? Que está aquí separado, este 14 está aquí separado, este también lo mete. Mete desde el 14 hasta el 29. Este sería el recurso de amparo, que lo podríamos invocar nosotros, cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede recabar estos ante los tribunales ordinarios, en un principio basado en los principios de preferencia y sumariedad, ¿vale? O sea, en principio, si no vemos vulnerados en cualquiera de los derechos que figuran aquí, del 14 al 29, tendríamos que ir al tribunal, a los tribunales ordinarios, al procedimiento de preferencia y sumariedad. Y en caso que no se resolviera o se resolviera desfavorablemente, nosotros invocaríamos el recurso de amparo, que este ya nos lo manda directamente la causa al Tribunal Constitucional. Y en este último recurso es aplicable al de objeción de conciencia. En este caso se mete el 30. Ya veis como los legisladores muchas veces, a la hora de expresarse, a la hora de redactarlo todo, hay veces que para descifrarlo es complicado. Quiere decir que este último 30 también se metería, el de servicio militar, pero se metería solamente en el recurso de amparo. En la parte de tribunal ordinario no. Pero bueno, esto no os liéis. Vosotros quedaros con el recurso de amparo. Título 1, capítulo 2, sección primera. ¿Vale? Y el 14 también. Cualquier ciudadano. Este hace referencia, vamos a ver, también al 161.1b. Este es el A y este es el B, que continúa al recurso de amparo, que viene en la parte del Tribunal Constitucional, el título 9. De aquí ya determina el recurso de amparo qué es y cómo se hace. El plazo para interponerlo, 30 días para procedimientos judiciales y 20 días para procedimientos administrativos y 3 meses para procedimientos parlamentarios. Estos son datos, estos no salen mucho, esto no es muy importante, pero están ahí porque alguna vez yo sí que los he visto. Y aquí es preciso haber agotado antes la vía judicial y haber invocado la vulneración. ¿Qué quiere decir esto? Que primero te vas al tribunal ordinario y en el caso que tú vas viendo que eso no sale bien, tú invocas tu vulneración y te vas al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién lo puede instar? Instar quiere decir iniciar, ¿no? Como hemos visto aquí, lo inician estos grupos y aquí lo puede instar, importante, cualquier persona natural o jurídica. Natural somos nosotros y jurídica son las empresas, por ejemplo, las sociedades anónimas, la SL, eso es una persona jurídica. Importantísimo esto, con interés legítimo, quiere decir que seas tú mismo el que aquí se te está vulnerando ese derecho. No puedo realizar este proceso para otra persona. Tiene que ser algo mío. Y luego también da la posibilidad de que también lo inste el defensor del pueblo o el Ministerio Fiscal también. ¿Sí? Entonces aquí, la segunda parte, el 53.2, recurso de amparo. Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, el defensor del pueblo o el Ministerio Fiscal. Primeramente a los tribunales ordinarios, preferencia y sumariedad, o a través de recurso de amparo. Y comprende el 14, el 121 y el recurso de amparo también el 30. ¿Sí? Y luego tenemos el tercer caso en el que pueden ejercerse la defensa, que es solamente para el capítulo tercero, solamente para este. Mira. Para este de aquí solamente. Este capítulo solo. Serían para estos, los que quedan aquí, 39 al 52. Estos de aquí los serían para solamente ante la jurisdicción ordinaria. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero de 39 al 52 informarán la legislación positiva en la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen. ¿Sí? Pues aquí solamente jurisdicción ordinaria. Entonces, siguiendo con la defensa y la garantía, aquí en este título, que es el cuarto, ¿ves? Hemos visto desde el 53, este artículo del 53, que tiene el 1, el 2 y el 3.
el recurso inconstitucional, el recurso de amparo y la jurisdicción ordinaria, que van englobando estas partes. El título primero, capítulo segundo, el 1, 2, 1, el 14 y el 30, o el capítulo tercero, estos de aquí. Y luego tendríamos también el defensor del pueblo, pero el temario lo mete un poquito más adelante, por eso lo hago aquí, pero ves el siguiente título. Y en el siguiente título ya viene el Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo. El defensor del pueblo lo tenemos aquí en el 54, pero el Tribunal Constitucional viene en el 9. ¿Veis? Aquí en el título 9, Tribunal Constitucional, que son estos títulos, estos artículos. Y veis el 161 que está aquí, que hemos visto antes, es el de competencia del Tribunal Constitucional. Y ahí te viene todo lo que resuelve, y entre ellos está el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Él se encarga, está aquí en el 161, para que vayáis un poco cogiendo la estructura. Entonces vamos a ver el Tribunal Constitucional, que son estos artículos de aquí, y el 54, el título primero, capítulo cuarto, del defensor del pueblo, que está aquí, el artículo 54. Y los mete aquí, en este epígrafe mete a los dos. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el título 9, ¿veis? Título 9, Tribunal Constitucional. Y empezamos con el artículo 159. Que aquí es el que establece el Tribunal Constitucional, cómo funciona, cómo se compone, quién lo forma, cómo se forma, etcétera, etcétera. Y aquí importante, la ley, esta es la que desarrolla, completamente hay una ley que desarrollará todo a la perfección, y es la Ley Orgánica 279, del 3 de octubre, esta que os suene también, la 279, ¿sí? Y aquí ya viene la composición, tiene varios apartados, ¿ves? Tiene 5 apartados. Y en el primero, bueno, viene el Tribunal Constitucional, está compuesto por 12 miembros, nombrados por el rey. Y aquí importante, 4, 4, 2 y 2. 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12. Y son 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 por el Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Esto es importantísimo, tenéis que saber de memoria. Las del Congreso y las del Senado los eligen por mayoría de 3/5, tanto el Congreso como el Senado. Y luego ya los otros lo eligen por mayoría. Y luego ya los miembros del tribunal pues son nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Importante, acordaros de estos 15 años. Y luego aquí ya viene el periodo que están. Son designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Es decir, cada 3 años por terceras partes. Si son 12, 3 por 4, 12. Cada 3 años, 4 se van renovando. A los otros 3 años, otros 4. A los otros 3 años, otros 4. Vosotros quedaos con eso. 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años. Y luego, eso es importante, la condición de miembro de tribunal es incompatible con todo mandante representativo, con cargos políticos, administrativos. Estos son el régimen de incompatibilidad que suelen tener prácticamente todos los jueces y magistrados, tienen siempre estos cargos políticos, administrativos, directivos políticos, Vale. Y actividad profesional o mercantil. Tienen que ser dedicación prácticamente casi exclusiva para poder dedicarse al Tribunal Constitucional. Y luego hay aquí, importante, tienen las incompatibilidades también del Poder Judicial, las que vimos la otra vez, y son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, como vimos, como también los jueces y tribunales. Muy importante. Y aquí también importante, es el intérprete supremo de todo el territorio nacional de la Constitución, independiente y sometido solo a la Constitución y su ley orgánica. ¿Veis? Aquí solamente sobre el Tribunal Constitucional solamente manda la ley orgánica suya y la Constitución. Están por encima de todo, por encima de todos los tribunales y de todo en el orden constitucional. Y luego aquí el funcionamiento. Funcionan en pleno y en salas, que se constituyen en secciones. Esto es importante, tiene 2 salas divididas en 2 secciones. ¿Sí? Y luego el tribunal tiene un presidente, eso es muy fácil, es elegido por 3 años. ¿Por quién? Por el mismo pleno del tribunal. Y es nombrado por el rey,
como es un alto cargo, muy, muy alto cargo, ¿quién lo nombra? El rey. Igual que los miembros del tribunal, también los nombra el rey. Y luego ya será presidido por el presidente, pues es un órgano muy análogo a los que hemos estado viendo. Lo preside el presidente, en su defecto el vicepresidente, y en defecto de este por el magistrado más antiguo. Y luego ya lo que hemos visto aquí, en el artículo 161, vienen las competencias del Tribunal Constitucional, es decir, de qué se encarga, ¿no? Aquí vamos a ver cómo un poco está todo desarrollado aquí, pues se encarga de la jurisdicción en todo el territorio español para conocer del recurso de inconstitucionalidad que hemos visto, 53.1. La declaración de inconstitucionalidad, interpretada por la jurisdicción, el recurso de amparo, 53.2, que hemos visto también. Luego también se encarga de el conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de estas entre sí. Esto es las competencias, ¿os acordáis? 148 y 149. 148 las de las comunidades autónomas, 149 las del Estado. Pues cuando, por ejemplo, hayan habido transferencias, delegaciones, o hay algún tipo de competencia y no se aclare, ¿a dónde van? Al Tribunal Constitucional. Él es el que se encarga de ver. Esto que os suene, puede ser un conflicto positivo o un conflicto negativo, por ejemplo, y el positivo es que una comunidad considera propia una competencia que tiene otra comunidad, por ejemplo, o que tiene el Estado, y conflicto negativo, una comunidad rechaza una competencia propia de otra comunidad. Eso que os suene. Y luego, por ejemplo, de las demás materias que le atribuye la Constitución o las leyes orgánicas, las que hemos visto antes, como por ejemplo el control previo de la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía, leyes orgánicas y tratados internacionales. Sí, por ejemplo, tratados internacionales, ya hemos visto que para que entren en vigor tienen que ser publicados aquí y que no vayan en contra de la ley estatal o la Constitución. En caso de que haya algún problema, el Tribunal Constitucional se encargará de decir qué tiene que cambiar o qué no tiene que cambiar para que pueda entrar en vigor este tratado internacional. Por ejemplo, los estatutos de autonomía, si van contra la Constitución o tienen algún problema, o de las diferentes leyes orgánicas. Y también de verificar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos el gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión o disposición de resolución recurrida, pero el tribunal en su caso deberá ratificarlo levantarlo en un plazo de superior a 5 meses. Esto no es muy importante, no hay mucha importancia, no os liéis. Esto quiere decir que, por ejemplo, el gobierno puede controlar las disposiciones que sacan los órganos de las comunidades autónomas y si no están de acuerdo, él puede impugnarlo puede impugnarlo por el tribunal, puede estar por ahí mirando y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. No os liéis con esto. No es importante. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el 162. El recurso de inconstitucional y el recurso de amparo. ¿Sí? Aquí veis cómo lo separa, tanto el 161 1A, los va nombrando, y aquí determina quién los puede instar. Esto es lo que hemos visto antes. Como veis, la legislación a veces está dispersa en artículos, hace falta verlo todo con determinación para poder construir el puzzle que tenemos, ¿no? Y aquí, donde viene el 162, es lo que hemos visto justamente. ¿Quién puede instar? El recurso de constitucionalidad está aquí en el 162 y el recurso de amparo, pues lo que hemos visto antes también, está aquí en el B. Y en los demás casos la ley orgánica no. Luego esto es muy importante. Cuestión de inconstitucionalidad. Esto es muy importante. Esto lo realizan los jueces y los tribunales. ¿Cuándo? Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validad dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso sean suspendidos. Esto quiere decir, esto acordaros siempre, la cuestión de constitucionalidad por los jueces y tribunales y el recurso de inconstitucionalidad por presidente del gobierno, defensor del pueblo, diputados, senadores, órganos colegiados ejecutivos de la comunidad autónoma y, o en su caso, las asambleas. Y esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un juez o un tribunal está resolviendo y se da cuenta de que la ley
que está tratando va en contra de la Constitución, está diciendo, a ver, aquí hay un problema. Puede invocar al Tribunal Constitucional para decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Y eso es la cuestión de inconstitucionalidad. Esto es importante, esta sale. Y luego, por ejemplo, esto también es importante. La sentencia del Tribunal Constitucional se publica en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares, si los hubiera. Tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno. Lo que dice el Tribunal Constitucional va a misa. ¿Sí? Y luego nada, aquí establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional que hemos visto antes, la 279, que es la que pues, determina el funcionamiento, el estatuto, el procedimiento, las condiciones de todo el órgano. Y ya terminamos con la parte del Tribunal Constitucional y pasamos a la segunda parte del epígrafe, que es el defensor del pueblo. Entonces aquí ya desarrollo que está, ¿dónde está? Pues lo que hemos visto antes, en el título primero, y en el capítulo cuarto, dentro de la garantía de libertad de los derechos fundamentales, que está el 53, el 1, 2 y 3, y está el 54, que es el defensor del pueblo. Y aquí el defensor del pueblo, ¿ves? Pues también lo mismo. Remite a la ley orgánica, que lo desarrollará en profundidad, con todo, pero aquí determina ciertas características, ¿vale? Determina ciertas características para su funcionamiento o composición, ¿sí? Aquí yo he ido añadiendo partes, otros datos, entonces lo vemos. El defensor del pueblo, muy importante, muy importante. Esto lo tenéis que saber, que es una institución, ¿sí? Y es el alto comisionado de las Cortes Generales, claro. ¿Por qué? Porque lo eligen las Cortes Generales, como vamos a ver. Designado por estas para la defensa de los derechos competidos en el título 1. Ya vemos aquí que este también tiene otro grupo. Defensa del título 1. Este puede defender todo el título. Digamos que este sería el más potente. Todos los derechos del título 1 los puede defender. A cuyo efecto podrá supervisar y también puede supervisar la actividad de la administración, dando cuenta de las Cortes Generales. ¿Sí? Esto es importante. No está sujeto a un mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según criterio. Y gozará de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de sus funciones. ¿Ves? Como el Congreso y el Senado. Y aquí importante, está auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo. Todas estas preguntas suelen caer. Son preguntas de examen. Y entonces, ¿quién puede ser defensor del pueblo? Pues aquí determina que podrá ser cualquier español mayor de edad que se haya empeñado en disfrute de sus derechos civiles y políticos. Esto es como las personas que van a votar o las personas que quieren ser votadas. Tienen que tener pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Y aquí, bueno, este es el proceso. Esto que os suene, a veces caen preguntas de aquí, ¿vale? Son propuestos por una comisión mixta entre el Congreso y el Senado, ¿vale? Crean una comisión, ya sabéis que es un grupo de congresistas del Senado y al final lo convocan para el pleno en un plazo no inferior de 10 días. Y esto es importante, importantísimo, elegido que por mayoría de 3/5, ¿ves? Igual mayoría que antes también por el Tribunal Constitucional. 3/5 del Congreso y ratificado también en el plazo de máximo de 20 días por mayoría de 3/5 del Senado. ¿Sí? 3/5 y 3/5. Y luego nombrados por el Pleno del Congreso y del Senado por un periodo, aquí lo tenemos, 5 años, importante. Defensor del pueblo, 5 años. El Tribunal Constitucional, 9 años, renovados por terceras partes, cada 3 años. Y 5 años. En caso de no alcanzar la mayoría, se procede a una nueva sección, un plazo máximo de un mes. Requerirá otra vez lo mismo, mayoría de 3/5 del Congreso, pero cambia aquí la mayoría absoluta del Senado. Es esto que os suene, pero los 3/5, 5 años, importantísimo. Inviolabilidad, inmunidad, importantísima. La defensa del título 1 entero y supervisar la administración. La 381, la ley orgánica. Lo eligen las Cortes Generales. No está sujeto a mandato imperativo. Inviolable, inmunidad y auxiliar por un adjunto primero y un adjunto segundo. ¿Sí? Y luego, esto es importante, ¿cuándo termina? Su cese será por renuncia, expiración a 5 años, muerte, incapacidad o negligencia. Que la negligencia debe ser condenado con sentencia firme, tiene que ser firme. Como veréis, eso es muy importante. Las condenas que afecten a perder los puestos de trabajo
tienen que ser firmes. Firme quiere decir que no cabe recurso alguno. Quiere decir que no hay posibilidad de que haya un recurso, haya una revisión y pueda tener otro tipo de sentencia diferente. Y nada, aquí podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación de la administración pública y sus agentes. Deberá tener un auxilio preferente y urgente por parte de los funcionarios públicos. Vale. Y luego nada, que cuando tenga conocimiento de una conducta o hecho posiblemente delictivo, lo pondrá en conocimiento del fiscal general del Estado. Y luego, importante esto, puede dirigirse a él cualquier persona natural o jurídica, como hemos visto antes, por ejemplo, ¿a través de qué? Pues por ejemplo, también puede utilizar el recurso de amparo, ¿vale? Que invoque, ¿ves? Puede dirigirse a cualquier persona natural o jurídica que invoque el interés legítimo, ¿vale? Y deberá presentarse, importante, escrito y firmado en papel común. ¿Y qué plazo tiene? Un año, desde que tenga conocimiento del mismo. Y no está obligado a tramitar las quejas anónimas. Y aquí, ¿ves? Está capacitado para interponer recurso de amparo o recursos de inconstitucionalidad, como hemos visto anteriormente. ¿Sí? El defensor del pueblo es una institución compuesta por una persona que se dedica también a invocar la defensa de los derechos y libertades. Este tiene un rango más amplio, que es el título 1 entero, ¿sí? Y tiene estas características. Y ya terminamos con el último epígrafe, que es la suspensión de los derechos y libertades. Y este se realiza con el capítulo Está en el título primero y esta vez está en el capítulo quinto. Suspensión de los derechos y libertades. Y hay un artículo solo, que es el 55, muy importante. Que es el que vamos a ver ahora, que establece los estados de alarma, excepción y de sitio. Es suspensión de derechos y libertades. Entonces, eso es importante. Los derechos y libertades podrán ser suspendidos cuando se apruebe la declaración de estados de excepción o de sitio. Se publicará en el BOE y entrará en vigor en el mismo instante. En el momento que se publica, entran en vigor. La declaración del estado de excepción y de sitio se regula en el título 5 de la Constitución en su artículo 116 y los derechos que pueden suspendidos los recoge el título 1, capítulo 5 en su artículo 55. Como veis, también nos rebota por varios artículos, como vamos a ver más adelante, que es el artículo 55 y el artículo 116. ¿Sí? Vale, vamos a ir viendo poco a poco, no os preocupéis. Esto de los artículos es más que nada, a ver, los que tenéis que aprender son los que están así marcados con gris, un poquito. Eso sobre todo son para desarrollo. Pero sobre todo el tema de los artículos es para que vosotros, dentro de la estructura de la Constitución, vayáis englobando cada parte, porque aquí a veces va rebotando uno con otro, y a veces uno se lía. Pero cuando, por ejemplo, tienes toda la estructura de la Constitución, empiezas a ver cómo este está aquí, vale, este del título primero, del derecho, vale, este está aquí, este del otro, va cogiendo mejor forma. Entonces, mira, el 116, en el título 5, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, ¿sí? Que lo vimos en el anterior vídeo, en el artículo 116 establece el estado de alarma, excepción y de sitio. Fijaros dónde lo pone, la relación entre el gobierno y las Cortes Generales. Esto era, también vimos aquí la moción de censura, la cuestión de confianza. Entonces, mete aquí el estado de alarma, excepción y de sitio. Y el 116 establece una ley orgánica, otra vez, la 481, una ley orgánica, que esta es la que desarrolla completamente todos los estados de alarma, cómo se realizan los periodos, todo detalladamente, regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma se ha declarado, aquí ya viene, en el 2, en el 3 y en el 4, ¿veis? Cada uno determina ya uno establece el estado de alarma, otro determina el estado de excepción y otro determina el estado de sitio. Vamos a ver uno a uno. El estado de alarma. Vamos de menos a más. De los más flojitos, el estado de alarma, luego el estado de excepción y el estado de sitio, que es el más fuerte ya.
El estado de alarma será declarado por el gobierno. ¿Qué dicta el gobierno? Siempre decretos, a través de un decreto acordado en Consejo de Ministros. Consejo de Ministros es la figura de que se reúnen todos, deliberan y acuerdan. Entonces el gobierno, a través de... se reúne en Consejo de Ministros, sacan el decreto, ¿sí? Y por un plazo máximo de 15 días el estado de alarma. Y luego tendrá que dar cuenta al Congreso, o sea, se lo tendrá que decir al Congreso, oye, mira, esto, lo otro, tendrá que dar cuentas. Reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. O sea, solamente hace falta autorización del Congreso en caso de que quieran prolongarlo. Si no, no. El gobierno lo hace y le da cuenta si ya está. Y el decreto pues determinará todo. Determinará el ámbito territorial, las circunstancias y las restricciones y todo. Y entonces, esto es importante. Tenéis que aprenderos eso. ¿Quién lo declara? ¿Cuánto tiempo? Si hay prórroga o no hay prórroga. Y en qué casos se declara. Esto cada uno de los 3 casos que vamos a ir viendo. El estado de alarma se declara cuando se altera gravemente la normalidad o cause estas partes de aquí. Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como un terremoto, una inundación, un incendio muy grande, un accidente muy grande, ¿vale? Luego, por ejemplo, crisis sanitarias, epidemias, situaciones, contaminaciones, pues lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, que falta, por ejemplo, alimentos, o cosas análogas, por ejemplo, o paralización de servicios esenciales para la comunidad, o puede ser paralización de hospitales, de policía, de servicios esenciales que hayan de transportes públicos, de algo muy grave, ¿no? En esos casos se puede decretar el estado de alarma. Y aquí os hago referencia, este es el artículo 11 de la 481, que es justamente pues, la ley orgánica, ¿no? Del estado de alarma, excepción de sitio. Y justamente, la 481 determina el estado de alarma, en qué casos se pueden dar. Aquí es donde se desarrolla. ¿Veis? Si buscáis la 481, la 11, mira, por ejemplo, vamos a buscar aquí la 481. Mira, la tenemos aquí. Esta la vamos a buscar. Sí, no está. Noticias jurídicas me gusta mucho mirar, por ejemplo, ¿ves? Aquí ya viene el 11, ¿ves? Aquí tendríamos el 11. El estado de alarma, ¿veis? Aquí está el capítulo 2, estado de alarma. Empieza la página 3, son 3 páginas. Estado de alarma, aquí está, página 3, ¿ves? El gobierno, y veis, aquí ya ves cómo se desarrolla aquí la ley en profundidad. El 5, el 6, vale, a ver, dará cuenta al Congreso, aquí viene el procedimiento, aquí viene todo desarrollado, ¿ves? Como toda la... Esto buscáis la ley del Tribunal Constitucional, exactamente viene todo el desarrollo, la del Defensor del Pueblo, y aquí viene el 11, ¿ves? Ya ves, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, los sucesivos de anterior, podrán acordar las siguientes medidas. Estas son las medidas que puede acordar el estado de alarma. Y aquí es lo que ves, se podrán limitación de los derechos. Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Se podrá practicar requisas temporales. Se podrá intervenir y ocupar territorialmente industrias, fábricas, talleres, explotaciones. Se podrá limitar racional el uso de servicios, el consumo de artículos de primera necesidad. Se podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de servicios y los centros de producción afectados. Bueno, esto lo puse aquí un poco para desarrollar. Esto no es muy importante, pero es solamente para que os suene. Lo que es importante es cómo se establece, quién lo establece y cuándo. Y continuamos con el tercer apartado, el estado de excepción. Este es el siguiente grado más, digamos, dentro de los 3, este es el intermedio. Y aquí también sigue lo igual, lo declara el gobierno. También igual, por decreto, acordado en Consejo de Ministros, pero esta vez sí que requiere la autorización del Congreso. Esto es... Aquí son restricciones más duras y el Congreso ya es el que le tiene que autorizar. ¿Sí? Y la autorización deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial y la duración
que no podrá exceder de 30 días. Aquí 30 días, el otro 15, este 30. De aquí prorrogable por otro plazo igual. ¿Sí? Y luego, ¿cuándo se puede declarar estado de excepción? Cuando nos resulte gravemente alterado el ejercicio de los derechos y libertades. Ya sé dónde está, título primero. El normal funcionamiento de las instituciones democráticas o los servicios esenciales. ¿Sí? Y luego está el estado de sitio, que este ya es el más fuerte. Y como es el más fuerte, este ya, ¿quién lo aprueba? El Congreso. Directamente. El gobierno lo propondrá al Congreso y el Congreso tendrá que votar. Y requiere la mayoría más fuerte que hay, mayoría absoluta. La requiere, mayoría absoluta, por parte del Congreso. ¿Sí? Y el Congreso ya determinará todo. La duración, el ámbito y todo. Y aquí también ya se declara cuando, esto normalmente es cuando hay guerra, se suele declarar estado de sitio. Esto ya es el más fuerte. Cuando hay insurrección o acto de fuerza contra la soberanía e independencia de guerra. Esto, por ejemplo, una amenaza, una invasión que entremos en guerra. La integridad territorial. Imaginaos que nos quieren quitar Melilla o nos quieren quitar Canarias, podríamos entrar en estado de sitio o quitar la misma península, o se vea amenazado el ordenamiento constitucional, exactamente, también. Estos son los tres estados que se pueden declarar y que pueden privar los derechos. Ahora veremos qué derechos se privan. ¿Sí? Ahora estamos viendo aquí las vías, cómo se realizan, los periodos y quiénes las realizan. Eso es lo más importante, eso es lo que os tenéis que quedar. Y luego ya aquí, esto es importante, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de esos estados. O sea, el estado de alarma, el estado de alarma de excepción o de sitio, no puede haber disolución de las Cortes, no puede haber ninguna medida de estas. Y luego, disuelto el Congreso expirado su mandato, imaginaos que terminan, que ahí tienen que haber elecciones. Si se produjeran una de las situaciones que dan lugar a cualquiera de los dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por ¿quién? La Diputación Permanente, que ya vimos que es el grupo de congresistas y de senadores, respectivamente de cada cámara, que se quedan como de emergencia y pueden realizar ciertas funciones, no todas. Mínimo 21 miembros. En la declaración del estado de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del gobierno de sus agentes, vamos, que pueden incurrir en delitos y responsabilidades. Entonces aquí, la otra parte, ya vemos como aquí la suspensión de los derechos viene en el título 5, que determina los estados de alarma, de excepción y de sitio, y en el título 1, capítulo 5, que aquí va a determinar qué derechos se restringen. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Son dos partes. Esta es la segunda parte. Ya, es que a veces la legislación es un lío, Ya lo veremos también un poquito con penal. Como nos van rebotando de unos títulos a otro, un artículo a otro. A veces los legisladores... Es así. Hay que entenderlo, y ya está, ¿no? Vamos a intentar descifrar todo esto de la mejor manera. Vale. Entonces, nada, el título 1, capítulo 5, de la suspensión de derechos y libertades, supuesto de estado de excepción y de sitio. Estado de excepción y de sitio. Y viene el 55, suspensión de los derechos y libertades. Y entonces aquí viene el galimatías. Aquí ya viene los derechos reconocidos en el 17, en el 18.2, 18.3, en el 19, en el 20, en el 21A y en el 21D, en el 25, en el 21, el 28.2, el 37 y el 37.2, ¿vale? Ya lo sé. Ahora los tengo aquí desarrollados, no os preocupéis. Podrán ser suspendidos cuando se recuerde la declaración de estado de excepción o de sitio. Todo esto es en excepción o de sitio. En los términos previstos en la Constitución, ¿vale? Y aquí ya viene otra boletilla. Se exceptúa el 17.3 en el de excepción. Es decir, todos estos para el de sitio y todos estos menos el 17.3 para el de excepción. ¿Sí? Ahora vamos a ver los que son.
no os preocupéis. Fijaros como el de alarma no dice nada. El estado de alarma no tiene potestad para restringir estos derechos. Y luego una ley orgánica desarrollará las formas y los casos de forma de intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo. Esto es importante, vale, a ver si cómo lo explico. En el caso de para determinadas personas en relación con las investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas, se pueden restringir a estas personas el artículo 17.2, el 18.2 y 3 para determinadas personas. ¿Qué artículos son estos? Pues estos son el de inviolabilidad de domicilio, el de... Mira, vamos a ver aquí, estos son. Os los pongo aquí a continuación para que... Ahí, espera un momento. Os los pongo aquí a continuación para que no líen. Un momento. Me cae todo esto. Vale. Soluciona. Mira, aquí viene el lío. Mirad, aquí os lo pongo todo resumido. Aquí viene el 17, el 1, 2, 3 y 4. Todo esto, que es el derecho a la libertad y a la seguridad. Todo esto se puede restringir. Recordar que el 17.3 por el de excepción no. Son excepción y sitio. Pues el 17.3 para el de excepción no, que es este. El derecho de información a la hora de detener. Y la asistencia de abogado. Solamente se puede restringir en el de sitio. Este solamente en el de sitio. ¿Sí? Pero se puede... el 17, el 18, el 2 y el 3. La inviolabilidad de domicilio, secreto de las comunicaciones. Y luego, el 19, el de circulación, que nos han restringido. El 20, el de los pensamientos, también nos pueden restringir. El 21 y el 5. Luego, el derecho de reunión también se puede restringir. El de la huelga. Y el de adoptar medidas de conflicto colectivo. ¿Sí? Estos son los derechos que se pueden restringir. Es decir, recordar, ¿ves? Aquí en el 55 explica qué derechos son. Esto os lo tenéis que aprender. Es un coñazo, ya lo sé. Pero esto lo tenéis que aprender porque esto cae a veces. Incluso tenéis que reconocer estos derechos. Yo os diría que los derechos, estos de aquí, prácticamente desde el 10 hasta el 29, todos estos, menos algunos de los últimos que son más, todos los tenéis que aprender, los tenéis que manejar. Tenéis que identificar cuál es, por ejemplo, el 15, el derecho a la vida, o el 17, libertad personal, el 24, protección judicial. Son muy importantes porque luego os van a marear con las preguntas tipo test y con los de los estados de excepción y de sitio, os van a marear con esto porque a veces os meten este párrafo y os cambian el 18, os quitan el 2 y te ponen las 3 iguales, a ver cuál es la correcta. Todo esto que os suene, leeroslo mucho, que os vaya sonando, ¿sí? Y lo vais reconociendo, los artículos estos. Entonces, recordar aquí que los suspendidos, en el título 5 que viene la relación de la Corte General, el gobierno y las Cortes, a través del estado de alarma, quién lo procesa, cuánto tiempo, en qué casos, aquí el de excepción, aquí el de sitio, y luego aquí los derechos. Los derechos que son todos estos de aquí debajo, que son en excepción y de sitio. ¿Sí? Vale, pues con esto terminamos el tema 5. El tema 5. Este es machacar mucho el articulado, machacar, leerlo, tener muy claro este esquema de aquí. El esquema de aquí es tener muy claro el título 1, el 10 que va separado, luego el capítulo 1, el capítulo 2, porque el 14 va separado, se tiene una sección 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, luego los grupos que engloba cada, por ejemplo, el recurso de inconstitucional, que es el 1-2, el recurso de amparo, el 1-2-1, el defensor del pueblo, que es el título 1, ¿sí? El capítulo 3, el otro, el de jurisdicción ordinaria, y tener muy claro el esquema. Tenéis que tener muy claro el esquema. Vale. ¿Sí? Vale, pues nada, terminamos
terminamos el tema este. Terminamos el tema este que ya. Esto es constitución pura y dura. Sí, es que la legislación, a ver, la legislación, si cuando la entiendes, cuando entiendes la legislación, no es tan difícil. Lo que pasa es que es un vocablo que utilizan, que es tan raro. Luego te van rebotando y como hace falta que te lo expliquen. Y una vez que te lo explican bien, luego lo entiendes, lo identificas, esto es de aquí, esto es de allá, esto, vale, 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 esto tal, esto por otro, vale, vale. Y yo lo pongo, desarrollo toda la Constitución exactamente porque luego os van a poner extractos de la Constitución.